Esta tarde estamos en este caso frente a la 10ª edición del seminario del ciclo de empresas públicas, de empresas de servicios públicos, para hablar de la transformación de la gestión mediante procesos distintos, tanto el proceso de municipalización como el proceso de privatización, análisis y conveniencia de la medida, en fin, como ustedes han tenido ya constancia de lo que hemos venido hablando en estos días. Antes de pasar a presentar a los ponentes de esta tarde, permítanme contarles un poco lo que va a ocurrir en los próximos días en la escuela. El ciclo en el que estamos inmersos seguirá la semana que viene con la normativa de transparencia y las siguientes con la disolución y liquidación y el futuro de las empresas públicas. La normativa de transparencia correrá a cargo de Irene Araguás Galcerá, profesora de Derecho Administrativo de Barcelona y experta en estas materias de transparencia y protección de datos. Este es un tema que nos han solicitado desde diferentes empresas de servicios públicos y empresas asociadas con las que hemos estado en contacto en los últimos días. Pero también quería anunciarles un par de temas importantes. Vamos a lanzar para el mes de final de mayo y principio de junio 2 nuevos ciclos ya fuera de este que terminaremos a mitad de mayo. El primero será dirigido al entorno de las habilidades directivas, con tres aspectos, con 3 factores: el rol del directivo, la toma de decisiones y el directivo como gestor, como motor del cambio. Y estará a cargo de las personas que hasta ahora han sido habituales en los temas de habilidades directivas en la Escuela de Servicios Públicos, Javier Arto y José Manuel Sánchez. Y al mismo tiempo, en paralelo, vamos a lanzar otro ciclo, donde uno de los ponentes de hoy será protagonista y todavía incorporaremos algunos más que están por llegar, pero especializados ya en temas de contratación. Y ahí tienen ustedes el cartel del que recibirán puntual información en los próximos días. Esta sesión se desarrollará, a diferencia del ciclo que hemos tenido hasta ahora, se desarrollará los lunes, siempre a la misma hora, de 4:30 a 5:30, a 6, pero en cuatro semanas consecutivas. Digamos que después de haber dado una primera sesión sobre contratación hace ya algunas semanas, ahora vamos a entrar a profundizar en casuísticas concretas de la aplicación de la ley de contratos del sector público a las empresas del sector público. Creo que este ciclo y el ciclo de habilidades directivas vienen a completar algunas peticiones que nos habían hecho por parte de las empresas asociadas y colaboradoras que habitualmente son frecuentes en nuestras sesiones. Como les digo, la semana que viene hablaremos de transparencia y protección de datos, y también anunciarles que en breve vamos a lanzar un par de seminarios, un par de ciclos más, uno sobre el desarrollo y la preparación del compliance, y otro sobre las responsabilidades de directivos y consejeros. Dimos algo de esto, precisamente Luis Enrique fue uno de los protagonistas de aquella sesión, pero ahora vamos a desarrollarlo en base a 4 seminarios. Todavía no lo tenemos cerrado porque tenemos que cerrar el tema con los ponentes, con los participantes, pero creo que también respondemos a otras de las cuestiones que más se nos ha pedido en los últimos años. Vamos ya hoy al seminario de esta tarde, donde hablaremos de la transformación y especialmente de los procesos de municipalización y privatización. Vamos a tener a 3 ponentes con nosotros hoy, 3 ponentes que ya han participado en distintos seminarios de la escuela y que muchos de ustedes ya conocen perfectamente. Francisco Montes, Curro Montes, letrado de la Junta de Andalucía en excedencia y ha sido letrado del Tribunal Supremo. Luis Enrique Flores, persona muy habitual en las actividades de la escuela, secretario del Ayuntamiento de Sevilla, y Diego Ballina, que este año se ha incorporado con nosotros y ya empieza a ser habitual en estas charlas, es secretario de la Junta de Gobiernos Locales de Gijón. Como siempre, decirles que el seminario se desarrollará desde ahora hasta las 5:30, 6 menos cuarto,
aproximadamente, depende un poco de la capacidad que tengan los ponentes, y al final haremos las preguntas que ustedes quieran hacer a través del chat. Si alguno quiere intervenir, lo puede hacer directamente y por supuesto, le daremos la palabra, levanta la mano, nos pide la palabra y le damos la palabra sin ningún tipo de problema. Recordar que al final de las intervenciones lanzamos la encuesta que nos ayuda a mantener un poco el nivel y la calidad de estos seminarios. Así que empezamos con Francisco Montes, que iba a actuar en primer lugar con su intervención para situar un poco el caso, ¿no, Curro? Quedamos en que era un poco ese tu papel. Adelante, Curro. Estupendo, muchas gracias, Jesús, muchas gracias a la escuela y un saludo a todos los que estáis desde casa. Voy a decirte algo que no te va a gustar, pero le pido a Luis y a Diego que por favor me interrumpan pues, cuando haya alguna intervención que por mi parte que consideren que no es adecuada. Y yo creo que lo interesante de esta sesión, que quizá el título no es del todo acertado, como hemos comentado antes de empezar, porque en definitiva vamos a hablar de las distintas formas de gestión de los servicios públicos, alternativas a los procesos y sobre todo las consecuencias prácticas de una decisión de este tipo por parte de una administración pública, en particular por parte de una administración local. Fundamentalmente, la cuestión más práctica o más problemática, la que abordará Diego, relativa a la subrogación del personal, pues yo creo que es una cuestión que se presta bastante a debate y a interacción. Yo pido también al público que al finalizar pues que manifieste su opinión sobre las distintas cuestiones que vamos a tratar. Yo efectivamente voy a hacer un poco un marco introductorio para darle pie a Luis Enrique y a Diego y me voy a referir un poco a las distintas formas de prestación de los servicios públicos. Más allá de las dificultades o de los errores terminológicos que en ocasiones se utilizan, yo creo que sobre esta cuestión Luis va a referirse con posterioridad, porque mezclamos conceptos de servicio público, competencias, prestaciones de distintas índoles que no son realmente servicios públicos, sino que son necesidades que tiene la administración o las empresas públicas. Mezclamos los términos privatización, internalización, público-privado, y yo noto, me llama mucho la atención que en este asunto hay una polarización muy grande, ¿no? Muy extrema. Parece que estamos siempre hablando de conceptos antagónicos, lo público frente a lo privado, lo eficiente frente a lo ineficiente. En definitiva, realmente nos estamos refiriendo más que a público-privado, a la gestión directa o indirecta de los servicios públicos, ¿eh? Pero siempre estamos hablando de servicios públicos. La titularidad del servicio siempre va a ser de la administración competente. Lo que cede o delega en su caso son las distintas formas de gestión o de prestación, manteniendo en todo caso las facultades de ordenación y de vigilancia. Esto lo ha dicho el Tribunal Constitucional, entre otras sentencias, en la sentencia 84/2015, que es una sentencia que tiene lugar en base a un recurso de inconstitucionalidad frente a una ley autonómica madrileña, en el que se aborda de alguna manera el encaje de determinadas medidas de gestión indirecta del servicio público sanitario, en el que el Tribunal Constitucional recuerda que el carácter público del sistema de sanidad no queda cuestionado por la incidencia en él de fórmulas de gestión o responsabilidades privadas. Es decir, que desde el punto de vista normativo no existe tal dicotomía o tal oposición entre lo público y lo privado. Esa confrontación es más de tipo político, demagógica, pero desde el punto de vista legal, con algunos matices, sobre todo en el ámbito de las últimas reformas que ha habido del sector público local, pero sobre todo en el ámbito comunitario y europeo, la legislación comunitaria parte del principio de neutralidad en las formas de prestación de los servicios. No se predispone a una forma u otra en la prestación del servicio público. Hay libertad y soberanía, por decirlo de alguna manera, de las administraciones a la hora de decidir qué forma utiliza para gestionar los servicios. Hay casos prácticos, esto no solo por neutralidad normativa, sino que desde el punto de vista práctico, que demuestran que, pues como confundimos la terminología o hemos politizado mucho esta materia, en algunos casos llevamos a confusión y hay supuestos de administraciones públicas, entre comillas, o de políticas de izquierda que han lanzado estrategias claras de conciertos, por ejemplo, en el ámbito sanitario, que es una forma de gestión indirecta clara, igual que la concesión, y otros partidos u otros gobiernos que pudieran ser más conservadores o de derecha, o incluso liberales, han tendido a políticas de muy gestión directa de sus servicios públicos, o casos extremos como el del Ayuntamiento de Marbella, grupo independiente liberal que lo dirigió durante muchos años, y que
prácticamente contrató a todo el municipio directamente en el ayuntamiento. Es decir, que no puede identificarse que haya una forma mejor o peor de gestión o de prestación de los servicios y que depende de circunstancias, de tiempo y de lugar y sobre todo de cada una de las organizaciones, de la peculiaridad de la organización, para que podamos decidir o determinar que una forma de gestión es mejor que otra. El Tribunal de Cuentas, en un informe de control sobre el sector público local en el año 2011, reconoce, por ejemplo, que dependiendo del número de habitantes de un ayuntamiento, pues la forma de gestión será más o menos acertada. No es lo mismo, concluye la gestión directa de servicios como el agua, la recogida de basura en un ayuntamiento de 4 o 5 mil habitantes que el servicio de alumbrado público en una gran ciudad. Es decir, dependerá de las circunstancias del servicio, de la capacidad de gestión que tenga la correspondiente administración y de los medios que disponga, y también del tiempo, de la posibilidad de programación o de anticiparse de alguna manera a las necesidades y que ese modelo o ese cambio de modelo de gestión esté bien soportado, sobre todo en decisiones de tipo de racionalidad técnica o económica, ahora se referirá a esta cuestión Luis Flores, y una adecuada motivación del interés público concernido. ¿Cuáles son esas distintas formas de gestión o de prestación de servicios, sobre todo en el ámbito local? Pues tenemos fundamentalmente, esto es una cuestión que marca la ley de racionalización del régimen local y el reglamento de servicios de las corporaciones locales. A diferencia del ámbito de las comunidades autónomas o del Estado, en el ámbito local sigue estando muy marcada esa diferencia entre gestión directa e indirecta. Y tenemos por un lado la prestación o gestión directa o directísima, que podríamos decir, por el propio ayuntamiento a través de sus medios, sin personificación, sin la creación de un ente específico para ello, o la utilización de un ente personificado, bien sea de naturaleza jurídico-pública, como las agencias administrativas o agencias de régimen especial, que en un momento dado pueden dotarse de prerrogativas o potestades públicas y que puedan adscribir funcionarios a tal fin, o a través de personas jurídico-privadas, aunque sean de capital 100% público, como las sociedades mercantiles locales, o incluso técnicas híbridas como las sociedades interlocales. Aquí en Andalucía o en Sevilla tenemos un ejemplo de Masesa, que es una sociedad interlocal municipal, que no necesita de la creación de una entidad supramunicipal para crear esa entidad de naturaleza asociativa o mercantil privada. O técnicas como las fundaciones públicas, que tienen también sus complejidades o problemas, porque además del proceso de administrativización que está sufriendo este tipo de entidades de naturaleza privada, se añade pues, las técnicas además de control que tienen instituciones como el protectorado. Frente a estas fórmulas de gestión directa, bien por la propia administración o a través de un ente personificado, tenemos las técnicas de gestión indirecta, que son aquellas fórmulas que son fundamentalmente técnicas contractuales, es decir, mecanismos que contemplan la legislación de contratos del sector público para dar cabida y colaborar con el sector privado en la forma de prestación o de gestión del servicio, que, insisto, sigue siempre siendo de titularidad pública. ¿Cuáles son estas fórmulas? Pues fundamentalmente son tres. El contrato de concesión, al que ahora me referiré con un poco más de detalle frente al contrato de servicios y cuál es un poco la situación, la evolución del marco normativo del régimen concesional, en particular de las concesiones de servicios, y el régimen de concierto de sociedad de economía mixta. El régimen de concierto se regula en la ley de contratos a modo de exclusión. Son actividades que de suyo se prestan por parte de un operador o por el sector privado, que en un momento dado la administración decide financiar, estableciendo una serie de reglas o condiciones en la prestación de ese servicio y también unas reglas de acceso en base a la publicidad y a la transparencia. Se establece además una regulación específica en cada comunidad autónoma. Fundamentalmente tenemos regímenes de concierto en el ámbito educativo, en el ámbito social o sanitario. Y por otro lado, el régimen de sociedad de economía mixta, que es una fórmula de colaboración público-privada, una forma de gestión indirecta del servicio, a través de la creación de una persona jurídica de naturaleza mixta, en el que mayoritariamente participa el capital público, participa la administración, que tiene el control de esa entidad y que si no actúa en régimen de condiciones de mercado, tendrá la condición además de poder adjudicador los efectos de los contratos que licite a sus proveedores, y en el que se establece un régimen especial en la ley, posiblemente un régimen insuficiente de funcionamiento. También se establece el régimen de selección del socio privado. Como veremos con posterioridad, un poco en la parte más de conclusiones, o si queréis en el debate,
se aprecia una tendencia al fomento de la sociedad de economía mixta como alternativa a otras figuras de colaboración público-privada. Así, por ejemplo, se prevé en el Real Decreto Ley por el que se prevé o se establece la ejecución de los fondos comunitarios o Next Generation en España. Luis Flores, en un momento dado después, nos puede comentar algunas dificultades o debilidades de la vida o del funcionamiento de una sociedad de economía mixta, ya que el Ayuntamiento de Sevilla, como puede ser AUSA, para la gestión de aparcamientos del diario público. Como os decía, hay una cuestión fundamental en el nuevo marco normativo que es la distinción o la delimitación entre la figura de los contratos de servicios y contratos de concesión de servicios. Y esta delimitación cada vez se está difuminando más. ¿Por qué? Pues porque en la ley desaparece el contrato de gestión de servicios públicos, pasamos a tener dos figuras, el contrato de concesión de obra y concesión de servicios, y tradicionalmente se ha utilizado la figura de la concesión de servicios, ahora de servicios, por una serie de razones, pero fundamentalmente porque nos permitía a las administraciones establecer un marco normativo regulatorio contractual bastante amplio de duración y también al mismo tiempo incluir una serie de condiciones de la prestación, de derechos y obligaciones de tanto del concesionario, del contratista, como de los usuarios que garantizaban la buena prestación o la calidad de la prestación del servicio. Este régimen se difumina con la nueva ley de contratos en la medida en que se introducen o se articulan una serie de medidas que flexibilizan el régimen de duración de los contratos de servicio y al mismo tiempo, cuando nos referimos a los contratos de servicio que implican prestaciones directas a la ciudadanía, se contiene un régimen particular en el artículo 312 y siguientes de la ley, que se asemeja bastante, se asimila a lo que pudiera ser un contrato de concesión de servicios o de antiguo de concesión de servicios, de gestión de servicios públicos. La Administración conserva los poderes de policía, se establece cuáles son los derechos y obligaciones de los usuarios y se permite, y esto es una cuestión importante, que el contrato tenga una duración superior a un plazo ordinario. Sabéis que para el contrato de servicios es de 5 años, siempre que se requiera para garantizar la continuidad en la prestación del tratamiento de los usuarios o del servicio. Si estamos refiriéndonos a otro tipo de contratos de servicios, también sabéis que la ley establece la posibilidad de que en aquellos casos en los cuales se requiera un plazo de amortización de las inversiones necesarias para la prestación del servicio o el desarrollo de la actividad superior a 5 años, también se puede incluir dentro del pliego un periodo de duración superior al mismo. Esta ampliación, esta posibilidad de que le dotemos al contrato de una duración de 6, 7, 8, 10 años, siempre que se justifica adecuadamente el expediente, pues facilita o modula, como digo, la figura hasta ahora utilizada de la concesión de servicios. Dificultad además, o añadidamente, por las circunstancias a las que me referiré ahora, relativa a la complejidad de montar a día de hoy un expediente de concesión de obra pública o de servicios públicos. Pero es que además, con independencia de lo que queramos denominar, como queramos forzar de alguna manera la articulación de la prestación vía contrato de obra, de servicio o de concesión de servicios, lo cierto es que las cosas son lo que son, no lo que decimos que son. La naturaleza del contrato se determina en función de la realidad de las prestaciones que incluimos o de la forma de articular el mismo. Y en este sentido, hay una tendencia generalizada por parte de los tribunales especiales en materia de contratación y por parte de los órganos consultivos en, de alguna manera, modular el principio de transferencia del riesgo operacional en los contratos públicos. Sabéis que para que un contrato de concesión se configure como tal es preciso que haya una transferencia real del riesgo, bien del riesgo de oferta o de demanda o de disponibilidad, es decir, el riesgo operacional, que haya una exposición cierta al riesgo y ventura de la demanda por parte de los usuarios del contrato. Los tribunales especiales en materia de contratación se han ido pronunciando estos últimos años sobre algunos de los servicios públicos de competencia local, como el alumbrado público o el tratamiento de residuos o limpieza viaria, señalando que en esos casos en los que, a pesar de que haya una parte de retribución que no sea fija, sino que sea variable y se determine en función de determinados cumplimientos de objetivos o de rendimiento, de parámetros de calidad, etcétera, eso no implica por sí que haya una transferencia del riesgo al contratista, entendiendo que el contratista tiene que tener una exposición